Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. Para cualquier país, el sentimiento de independencia y soberanía es muy importante, no solo porque esto garantiza el bienestar de sus ciudadanos, sino porque también significa una postura de equidad ante los demás países. Para algunos estados, el tema de las vacunas y su distribución ha evidenciado la falta de desarrollo científico y tecnológico, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, en esta región, países como Cuba están demostrando el poder del desarrollo local en la medicina con la autorización de sus propias vacunas contra la COVID-19. La eficacia alcanzada en ensayos clínicos por dos de las fórmulas que investiga Cuba contra la COVID-19 del 62% y el 92% acerca la posibilidad de que una de ellas se convierta en la primera vacuna de este tipo desarrollada en América Latina. Los resultados preliminares de la tercera y última etapa de pruebas de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala se dieron a conocer entre el sábado y el lunes, desatando la euforia en Cuba, que lo ha apostado todo a sus propias vacunas al no entrar en el mecanismo COVAX de la OMS ni comprarlas en el mercado internacional. Ay, muy feliz porque se necesitaba la vacuna ya. Me toca el día 25, a la 1 de la tarde tengo con mi turno para ponerme mi vacuna y sí me la voy a poner. La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que para que un candidato vacunal sea considerado vacuna debe demostrar una eficacia igual o mayor al 50%. Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas mostró un 62% de eficacia con un esquema de 2 dosis en un ensayo con 44.010 voluntarios. En tanto, Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, se probó con una muestra de 48.000 personas en un esquema de 3 dosis y alcanzó una eficacia del 92,2% según datos divulgados por esas instituciones. Ambas son vacunas de subunidad basadas en el sitio de unión al receptor de la proteína S del virus, aunque en el caso de Soberana 02, ese elemento se une al virus inactivado del tétanos para potenciar la respuesta inmune del organismo. Las instituciones responsables han anunciado que solicitarán en breve la autorización de uso de emergencia al organismo regulador en Cuba, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Ambas fórmulas ya están siendo administradas a decenas de miles de cubanos bajo la figura de estudios de intervención sanitaria y en paralelo a los ensayos clínicos como estrategia para frenar los contagios en la isla que atraviesa la tercera y peor ola de la pandemia. En Europa se aprueba una nueva manera para viajar entre países, misma que se llevará a cabo por medio de un requisito que avale tu buena salud. Se trata de un documento que facilitará la movilidad entre estados de la Unión Europea, en donde individualmente será necesario acreditar al menos una de las 3 condiciones de salud impuestas con motivo de la COVID-19. El nuevo pasaporte será gratuito y contará con un código QR que arroja información esencial, además de un sello que garantice su autenticidad. La Unión Europea acuerda promulgar el certificado COVID para viajar con más seguridad este verano. Ya es una realidad. El certificado digital europeo de la COVID-19 facilitará los desplazamientos en puertas de la segunda temporada estival en pandemia. Un documento que, pese a no ser un pasaporte, permitirá avanzar en recuperar una Europa sin barreras. O ese es al menos el mensaje que lanzaron hoy los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, David Sassoli, junto al primer ministro portugués António Costa. Con ese documento, que es gratuito y le emiten las autoridades nacionales, el titular puede demostrar que ha sido vacunado contra el COVID, que tuvo un resultado negativo en la prueba de coronavirus o que se recuperó de un contagio en los últimos 6 meses. No obstante, también se puede viajar sin certificado, pero en ese caso, el pasajero debe acatar los requisitos o restricciones nacionales y someterse, por ejemplo, a cuarentenas o pruebas a su llegada. Tras la firma de hoy, ya solo queda su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de su entrada en vigor el 1 de julio, aunque ya hay países como España que se han adelantado para facilitar su uso. El segundo puesto con más muertes por coronavirus sigue siendo para Brasil. La pausada vacunación, una reapertura apresurada de la economía y la variante Delta del virus
aseguraban hace unas semanas una tercera ola de contagios para la región. En el mes de junio, este país fue anfitrión de la Copa América, el torneo de fútbol que recibió a 10 selecciones nacionales con sus delegaciones, voluntarios y miles de periodistas, un certamen que Argentina y Colombia no quisieron celebrar y que hoy le vale al gigante sudamericano un récord de contagios. Brasil registra un nuevo récord de contagios de COVID-19. El país reportó el miércoles 115.228 nuevas infecciones solo en las últimas 24 horas, según números del Ministerio de Salud. El balance oficial también reportó 2.392 nuevas muertes, elevando la cifra total a 507.109. Los datos confirman la llegada de una tercera ola de la pandemia advertida hace semanas por especialistas, mientras Brasil se mantiene como el segundo país con más muertes a causa de la pandemia solo por detrás de Estados Unidos. Antes de este nuevo récord, la peor marca había sido registrada el 25 de marzo pasado, con 100.158 casos en 24 horas. Desde el 15 de junio, el promedio de casos en 7 días está por encima de 70.000, algo que no sucedía desde abril, cuando el país se encontraba en su segunda ola de la pandemia. Además, el sábado, Brasil se convirtió en el segundo país en superar la marca del 500.000 de fallecidos por la pandemia de COVID-19. En términos relativos, Brasil figura entre la decena de países más golpeados por la enfermedad, con 241 muertos por cada 100.000 habitantes. Los especialistas expresan preocupación por la lentitud de la campaña de vacunación que el país anunció tardíamente a mediados de enero y la propagación de variantes más agresivas del virus. Solo 11,7% de la población ha sido completamente inmunizada, mientras que un 31% ha recibido la primera dosis, unas cifras muy inferiores a países de la región como Chile, Argentina o Uruguay. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro continúa minimizando la crisis sanitaria y cuestiona la efectividad de las vacunas y las medidas preventivas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, además de promover aglomeraciones en mítines con sus partidarios. En diversas manifestaciones llevadas a cabo el año pasado en España, se calificaban las medidas de seguridad, incluidas el uso de cubrebocas, como una violación a las libertades. Hoy es otra historia, y el país da un paso más hacia la normalidad. El presidente Pedro Sánchez había indicado en pasadas semanas que a partir del 26 de junio se daría la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas al aire libre, una medida que da un respiro de libertad justo a tiempo para la etapa vacacional de la región. En España casi nos habíamos acostumbrado a esta imagen, la de las calles llenas de gente enmascarada. Desde este fin de semana se acabó. El gobierno ha aprobado el fin del tapabocas en exteriores, aunque aún bajo ciertas condiciones, como explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias. No será obligatorio llevar mascarillas cuando estemos al aire libre, paseando por nuestras calles, por nuestras plazas, por cualquier espacio al aire libre, siempre y cuando mantengamos la distancia interpersonal de 1,5 metros. Sí será, en cambio, obligatorio, seguirá siendo, en aquellos espacios cerrados, tanto de uso público, por ejemplo, una biblioteca, o abiertos al público, como puede ser pues, una farmacia o un supermercado, y también en los medios de transporte público. Esta medida, tomada gracias al avance de la vacunación en España y a la baja incidencia del virus, llega cuando el calor aprieta, haciendo sofocante el uso de la mascarilla y justo a tiempo para la llegada de turistas este verano. Y para los amantes del deporte, otra noticia. Los aficionados podrán volver a llenar los estadios de fútbol y baloncesto con normalidad a partir de la próxima temporada. Una vuelta a la normalidad que además supondrá un alivio para los clubes, a los que la pandemia ha sometido a una durísima prueba económica. Cuando comenzaron los ensayos de las vacunas contra la COVID-19, estos no incluían a personas menores de edad, ya que las tasas de mortalidad por la infección en el rango de 1 a 19 años era muy bajo. Al día de hoy, que los ensayos de seguridad han avanzado, se sabe que las vacunas son seguras y actúan conforme a lo esperado en niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, la vacunación en menores de edad ya es una realidad en Latinoamérica. Chile inició el martes el proceso de vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 en niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, informó el presidente Sebastián Piñera.
La inoculación de los menores de 18 años en el país sudamericano se llevará a cabo con la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech después de que el Instituto de Salud Pública ISP de Chile autorizó su uso en este grupo etario para avanzar hacia la inmunidad de rebaño. Piñera explicó en el Palacio La Moneda en la ciudad de Santiago que en una primera etapa serán vacunados los jóvenes internados en centros de tutela del Estado, así como quienes están en centros de atención de salud mental y los que tengan comorbilidades específicas. Personas que pudieron haberse vacunado y que no lo han hecho. Esto significa un riesgo, no solamente para la salud y la vida de esas personas que no se han vacunado, pudiendo haberse vacunado, sino que también significa un riesgo para todos los que lo rodean, sus familias, sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, su comunidad. Diversos especialistas han advertido sobre un aumento de contagios de la COVID-19 en menores de edad y un agravamiento de estos pacientes al ingresar con mayor frecuencia a centros hospitalarios en comparación con el año anterior. En Chile se han administrado 21.385.816 dosis de vacunas contra la COVID-19, donde 11.864.053 corresponden a personas con una dosis y 9.303.900 completaron su esquema de inmunización, lo que equivale a 79,5 y 62,6% de la población objetivo, respectivamente. Antes de que finalice el primer semestre del año, el gobierno chileno espera inmunizar de manera completa a unos 15 millones de personas que corresponden al 80% de la población del país. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Los perros son capaces de detectar el coronavirus como si éste tuviera olor. La gran capacidad de olfato que tienen los caninos se ha convertido en otra herramienta dispuesta a combatir la pandemia, que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo y ha dejado a otras cuantas con secuelas importantes. La estrategia de entrenar perros para identificar personas contagiadas con el virus ha sido implementada alrededor del mundo y ahora es Tailandia quien hace uso de esta técnica para detectar contagios en parques públicos. Una unidad móvil formada por 6 perros ha ayudado a inspeccionar unas 2.000 muestras para detectar la COVID-19 mediante el olfato en Tailandia, tras ser entrenados durante meses para ayudar en la lucha contra la pandemia. Los 6 labradores, entrenados por investigadores de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, son capaces de distinguir a pacientes asintomáticos o sintomáticos de personas no contagiadas con una precisión de hasta el 95%. Estos animales entrenados son capaces de inspeccionar al día entre 600 y 1.000 muestras, que pueden olfatear en un aparato especial que impide que se contagien. En los casos positivos, las personas a las que pertenece la muestra se someten a una prueba PCR para confirmar el resultado. Con el cierre de sus fronteras y otras medidas, Tailandia se mantuvo poco afectada por la pandemia, pero la última ola, que comenzó en marzo, ha disparado los casos hasta más de 207.000 contagios acumulados, incluidas más de 1.500 muertes. De momento, la vacunación contra la COVID-19 lleva un ritmo lento, con unos 4,76 millones de personas vacunadas con al menos una dosis en un país con 69 millones de habitantes. El gobierno anunció el miércoles que eliminará la cuarentena obligatoria y vigilada de 14 días para los viajeros vacunados en 120 días, que se prevé que sea para el mes de octubre. En lo que va de este año y lo que fue del anterior, los medios de comunicación y las redes sociales han dado prioridad a un virus que cambió la vida de millones de personas. Sin embargo, existen otras enfermedades que cada día logran infectar a más de 1 millón de personas, como las que se transmiten por medio de las relaciones sexuales, las cuales suelen ser asintomáticas o son acompañadas de síntomas leves que no siempre permiten diagnosticar la enfermedad. Hay enfermedades que el portador contagia sin darse cuenta. Se trata de las enfermedades de transmisión sexual. Las más conocidas son la sífilis, la gonorrea, el virus del papiloma humano y el VIH, aunque este no solo se transmite por contacto sexual, De acuerdo con estadísticas, uno de los grupos más vulnerables es el de las personas que creen tener una relación estable, pero ignoran que su pareja tiene relaciones sexuales fuera de su vínculo. Los adolescentes las adquieren con facilidad debido a la falta de información y a no admitir que ya iniciaron una vida sexual. Esto ocasiona que puedan combinar el sexo con alcohol u otras sustancias tóxicas. Uno de los mejores métodos para prevenir estas enfermedades es el uso del condón, que según estudios es seguro en un 90%, además de acudir periódicamente al médico, para que en caso de presentar alguna anomalía, sea tratada a tiempo.
En la Facultad de Psicología de la UNAM existe un programa de sexualidad humana que informa a los jóvenes sobre el ejercicio pleno de su sexualidad. Promueve diversos métodos para el sexo seguro y aborda temas de identidad de género, así como prevención de violencia y abuso sexual. Además, trabajan en otras líneas, como la identificación de estrategias para ayudar a que las personas con VIH se apeguen mejor a su tratamiento médico y no lleguen a la fase SIDA. Es decir, que a pesar de ser portadoras del virus, su sistema inmunológico no se debilite tanto. La sexualidad forma parte de una vida saludable. Para ejercerla con plenitud y responsabilidad es importante conocer y cuidar nuestro cuerpo. Solo así la disfrutaremos con libertad. Aunque nuestros científicos trabajan para enfrentar estas enfermedades, tú también debes ayudar. ¡Cuídate! Expertos en la medicina recomiendan a la mayoría de las personas con cáncer o antecedentes de esta enfermedad vacunarse contra la COVID-19, siempre y cuando sea una decisión consultada con el médico. Los inmunizantes autorizados por los organismos reguladores son seguros para la mayoría de las personas, incluidas quienes viven con VIH. En Perú, comenzaron las jornadas de vacunación para las poblaciones que tienen alguno de estos dos padecimientos. Una excelente noticia en esta carrera contra el SARS-CoV-2. El Ministerio de Salud de Perú inició el sábado la vacunación contra COVID-19 para pacientes con cáncer y VIH. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, supervisó la primera dosis administrada a los pacientes, tanto oncológicos como seropositivos, quienes son grupos más vulnerables en medio de la pandemia. Ugarte sostuvo que se estima vacunar unos 150,000 ciudadanos que padecen de cáncer y a unas 87,000 personas viviendo con VIH. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan y que voluntariamente han decidido asumir este reto, diciéndole a la sociedad, aquí estamos, que eso es no solo un derecho de protección, sino es un ejemplo de vida que nosotros saludamos y agradecemos. El funcionario añadió que el proceso de vacunación para pacientes con cáncer se dividirá en dos grupos, el primero conformado por personas con reciente diagnóstico, a la espera de tratamiento o con tratamiento activo, mientras que el segundo grupo lo integran los pacientes en controles hasta 5 años después de haber culminado su tratamiento. Para los pacientes con VIH, la campaña de vacunación comenzará en Lima y Callao y continuará progresivamente en diversas regiones, realizándose en establecimientos de salud públicos y privados con previa cita, dada la vulnerabilidad y condición inmunológica de las personas viviendo con esta enfermedad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Durante la pandemia, la vida cotidiana se trasladó a las redes sociales bajo el hashtag Yo me quedo en casa. De este modo, el Internet se convirtió en una ventana al mundo que nos conectó con millones de personas a través de conferencias en línea, clases de todo tipo, conciertos, comida a domicilio, etc. Así, las redes sociales lograron mantener el ejercicio necesario de comunicación entre humanos. Y no solo eso, también sirvió como plataforma para aquellos que lograron transmitir su creatividad y pasión, que de paso les tradujo en éxito profesional. La peruana Andrea Ferrero es escultora, pero la pandemia la llevó a hacer otro tipo de obras de arte. Junto a su novio colombiano David Ayala, quedaron varados y sin dinero hace 15 meses cuando cursaban una residencia artística en Ciudad de México. Al igual que muchos, intentaron calmar la ansiedad del aislamiento cocinando y compartiendo sus preparaciones con amigos. Lo hicimos igual que todo el mundo. Empezamos a producir, pero no queríamos comerlo, era como una terapia. No queríamos comerlo todo. Exacto, y se lo empezamos a pasar a nuestros amigos, lo empezamos a compartir y de repente la gente empezó a verlo y nos pidió que les vendiéramos. Hoy su proyecto de repostería suma casi 38,000 seguidores en Instagram, donde ofrecen pasteles con decorados vintage y mezclas adictivas. Las ventas han crecido tanto que los emprendedores tienen 11 colaboradores que preparan 500 pedidos semanales entre pasteles, galletas y tartas y planean abrir su propio local. Armando Maravilla es director de paisajismo urbano en una firma privada y su vida también tuvo un cambio gracias a las redes sociales y el confinamiento. Su cuenta de Twitter tenía 200 seguidores que se multiplicaron rápidamente tras un hilo sobre plantas de interiores que se viralizó. En un año, el ahora apodado El Señor de las Plantas
ha ganado más de 97,000 seguidores, entre ellos el actor Gael García Bernal, ministros y políticos. Cuando llega la pandemia, todos nos encerramos y no todos tenemos un patio, un jardín, un balcón donde tener plantas. Entonces, ¿qué hace la gente? También al querer hacer más amable su espacio, busca un refugio en las plantas, porque además las plantas nos ayudan como a reducir el estrés. Con 23 años, Herlandly Rodríguez pasó de ser una manicurista de uñas acrílicas a ganar una nominación a un premio del canal MTV. Esta ex estudiante de psicología se quedó desempleada por la epidemia, pero el confinamiento la impulsó a grabar videos en TikTok. Ahora los videos de esta nativa digital suman millones de reproducciones también en Instagram, Facebook y Twitter, donde sus seguidores gozan con su sarcasmo. No mañana los lava, ¿no? El chiste es abrir el diálogo. Y ya, si tú logras cambiar algo en mí, increíble. Si yo logro cambiar algo en ti, está padrísimo. Porque eso va a ser un mundo mejor. Estos jóvenes son parte de una generación íntimamente ligada a la Internet y con dificultades para insertarse en el mundo laboral. Y aunque la epidemia pudo haberlo agravado todo, fue la oportunidad para que dieran un salto. El coronavirus llegó a modificar la logística, la cadena de suministro y las rutas de contrabando de drogas en todo el mundo. Aún así, este negocio siguió siendo impulsado por medio de la Internet y las entregas a domicilio. Con la economía y las actividades al aire libre abriéndose paso en cada vez más países, esta actividad delictiva se ha vuelto a activar y el problema de salud pública que significan este tipo de sustancias vuelve a estar en el ojo de las autoridades. Tras una breve pausa por la pandemia, la Brigada Antidroga de Austria vuelve a tener trabajo. La ONU advierte ahora que en Europa existe un problema creciente de cocaína. La sustancia disponible en el continente es casi el doble de pura que hace 10 años. Más contrabandistas, más coca, precios más baratos. Los productos de cannabis también se están volviendo más potentes debido a un aumento del contenido de THC y ahora son mayoritarios en la venta de drogas por Internet. Debido a la pandemia, los estupefacientes se envían cada vez más por correo. Por eso, las aduanas austríacas controlan regularmente los centros de distribución. Hoy hemos tenido unas 40 interceptaciones gracias a los perros. Abrimos estos paquetes y encontramos diferentes sustancias como nuevas sustancias psicoactivas disfrazadas de sales de baño. Tenemos éxtasis, productos de cannabis, así que la gama es enorme. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, ha evaluado la situación en su informe mundial sobre las drogas. En la última década, el número de consumidores en todo el mundo ha aumentado casi una quinta parte. La pandemia solo ha frenado temporalmente el contrabando de drogas, según el organismo. Hubo una ralentización de las incautaciones, una ralentización del comercio, una ralentización de los envíos. Pero muy rápidamente se han ajustado y adaptado y vemos un aumento de las cantidades enviadas a Europa. El principal motivo de preocupación en el continente es la cocaína. En el pasado la mafia italiana solía dominar el tráfico. Ahora cada vez hay más contrabandistas de los Balcanes involucrados, multiplicando así las cadenas de suministro. Hemos visto que la cocaína es cada vez más barata y más pura en Europa y que hay mayores cantidades, lo que es muy preocupante. Tenemos que aumentar la cooperación y la colaboración internacional y el intercambio de información entre los países de origen y los puertos receptores. Según la ONU, el número de consumidores de drogas seguirá aumentando un 11% esta década. África está especialmente afectada, aunque esta preocupante tendencia aún puede invertirse con las medidas adecuadas. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasnsc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.